eh, claves bíblicas para una vida productiva es el último tema a exponer. Y comenzamos el otro domingo, siendo que el domingo pues, va a ser usado por el pastor Alex López. Entonces nosotros iniciamos y iniciamos el próximo miércoles 7 de octubre, y vamos a caminar con el tema lo eterno hecho visible. Hay algunos aspectos en la parábola de Lázaro y rico que es bueno los estudiemos y creo que nos van a ayudar pues a crear una idea exacta de aspectos importantes, sobre todo cuando se trata de dar respuesta a interrogantes en torno a qué sucede con una persona inmediatamente muere, inmediatamente fallece. Ahí está algunas verdades en torno a lo eterno, por eso le hemos llamado así lo eterno hecho visible, porque creo importante que lo estudiemos y creo importante meditemos durante todo el mes de octubre en algo pues semejante como es la parábola del rico y Lázaro. Hoy vamos a culminar con el último tema, repito, del mes de septiembre, claves bíblicas para una vida productiva, y el último tema es la cosecha del inútil. Se cuenta de una aldea donde vivía una familia, dice, que se dedicaba al cultivo de cerezas, y eso lo habían hecho ellos de mucho tiempo, de muchas generaciones. Juan, aunque solo tenía 7 años de edad, dice que era un jovencito, pero bien responsable. Pero en esa oportunidad dice que estaba preocupado por la cosecha que había sembrado con su papá. Dice que el padre de Juan hacía 2 días había marchado a la ciudad en busca de una solución para la plaga que estaba matando, dice, tan deliberadamente las flores de su cultivo, las flores de las cerezas. Dice que al atardecer del tercer día, Juan, el pequeño Juan, divisa o mira en la lejanía la silueta, dice, de su anciano padre. Cuando el padre llega, cuenta de la intranquilidad que existe entre los habitantes de toda la ciudad por desconocer del insecticida capaz, dice, de acabar con todos esos parásitos que están destruyendo toda la cosecha. Era todo un miedo que se había apoderado de todo un pueblo. Dice que el desánimo en la familia se hace patente, se hace claro a la hora de la cena, cuando todos, dice, marchan a descansar sin poder probar bocado. Dice que a Juan le cuesta dormir, pero cuando logra hacerlo, dice que tiene un sueño revelador. Dice que Juan se mira en el jardín de su casa dando gracias a Dios por las mariquitas, dice, que le serán enviadas para hacer desaparecer a esos terribles insectos que están acabando con toda su siembra. Él tiene un sueño. Dice que en el sueño ve eso, ve numerosas mariquitas que vienen con mucho apetito después de un largo viaje desde lejanas tierras. Y llegan, dice, con tanta hambre como para devorarse, ¿verdad?, todos los insectos que están afectando la siembra. Al grado, dice, que ese año su granja tendrá la mejor cosecha de cerezas de los últimos años. Creo, hermanos, que toda persona deseamos de la cosecha de la vida todo lo mejor. Y
De hecho, nos esforzamos, ¿verdad?, por salir adelante y tener los mejores resultados en todo lo que nosotros hacemos. Y cuando hayamos tantos impedimentos estorbando lo bueno que queremos recibir de la vida, así como toda esta familia y todos estos habitantes de este pueblo, nos preocupamos y hacemos lo imposible con tal de superar lo malo que vaya surgiendo, y que todo el esfuerzo que hacemos de sembrar la mejor semilla, de hecho, no sea destruida. A lo mejor estemos hablando de la familia, o a lo mejor estemos hablando de los esfuerzos hechos en torno al negocio o a una profesión. Todos queremos tener los buenos resultados, pero cuando no los podemos tener, o vemos estorbos, o vemos otros afectando la buena cosecha que queremos recibir, yo creo que todos nos ponemos preocupados. Pero mire qué difícil es pensar, óigase bien, en la cosecha, pero no de aquellas personas productivas, esforzadas o dispuestas al sacrificio, cuando se trata de sembrar en la vida, sino pensar en la cosecha de aquellas personas que nosotros conocemos como inútiles. ¿Cómo será la cosecha, en otras palabras, de un inútil? Imagínense ustedes. Dice que inútil, fíjese bien, inútil fue el calificativo último que el amo o señor de la parábola de los talentos usó sobre el siervo malo y negligente, que no estuvo dispuesto al sacrificio o esfuerzo, sino optó, dice, por esconder los bienes de su señor antes que negociarlos. Yo quiero que vayamos a la parábola de San Mateo, capítulo 25, 24. Y nuevamente recordemos esas palabras tan duras que dirigió, fíjese, el amo o señor de aquellos siervos, sobre todo contra el siervo que había escondido los talentos. Y dice la palabra: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí, dice, tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo, hasta el 30. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle, dice, en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo dice? Y al siervo, ¿qué? ¿Cómo dice? Y al siervo inútil, dice, al siervo inútil, echarle en las tinieblas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Según esta parábola, la cosecha del siervo inútil fue una cosecha de lloro y de lamento. Fue una cosecha de lloro. Dice que
ahí será, dice, el lloro y el crujir de dientes. Entonces la cosecha de un inútil es una cosecha de lloro, de lágrimas, de muchas lágrimas y de lamentos. Que de hecho habla del destino final de todos aquellos que no produzcan para el reino de Dios. Fíjese usted, ahora, ¿quién es una persona inútil? Sería la expresión como para ubicarnos más claramente. ¿Quién es una persona inútil? Una persona inútil es aquella que no es capaz de producir un resultado en lo que hace. Una persona inútil es aquella que no es capaz de producir un resultado en lo que hace. O también se habla de un inútil cuando una persona carece de las habilidades necesarias para dar fruto o producir lo que se espera de él. Fíjese bien. ¿Quién es una persona inútil? Perdón, si soy buen maestro puedo preguntar. Dice, se habla de una persona inútil cuando una persona carece de las habilidades necesarias para dar fruto o producir lo que se espera de él. Las expresiones comunes donde nosotros oímos la palabra inútil, y quizás es lo que más conocemos, es en casa. Muchas veces de quienes han salido palabras como estas son de las personas que están cerca de nosotros. O a lo mejor cuando nosotros estábamos pequeños, alguien nos lo dijo. Y dice, la expresión común es, apartate, ¿verdad? Inútil. A lo mejor una mamá enojada. Y luego agrega y dice, no servís, ¿para qué? Para nada, correcto. No servís para nada. Entonces por eso en buen castellano, fíjese, pudiéramos decir que un inútil es aquella persona que no sirve para nada. Venime a hacer esto, no puedo. Mira, hacerlo, no puedo. Nada puede. Y por eso al final le dicen, ¿sabes qué? Sos un inútil, no sabes hacer nada. Entonces, ¿por qué? Porque no se ocupa de nada, porque todo le fatiga, porque todo le cansa o porque todo le aburre. Entonces al final nadie confía en él. Fíjense que nadie va a confiar en una persona inútil. Nadie le puede dar un encargo a un inútil de decir, mira, podés cuidarme. Nadie le va a confiar absolutamente nada a una persona inútil. Y fíjese que por el tamaño del castigo o sanción con que el amo o señor trató al siervo inútil, eso hay que notarlo, porque si, como quien dice, si no hubiera sido relevante para el señor, lo hubiera pasado desapercibido. Pero para él, lo que el siervo malo había hecho de esconder su talento fue algo relevante que no podía pasar por alto. Tenía que sancionar y tenía que darle un castigo. Entonces eso significa que cuando una persona opta, fíjese, o un creyente opta por ese sentido de inutilidad, vamos a decir que está en una grave situación o en una difícil situación. ¿Por qué? Porque la reprensión en el caso que va a venir del Señor es dura.
Y de hecho dice que el castigo es de por vida. Y eso lo podemos, fíjese, comparar no solamente con la vida cristiana, sino con la vida diaria, con la vida habitual, con la vida de todos los días. Una persona inútil, la cosecha de una persona inútil va a ser el lloro y va a ser el lamento. Cuando al correr, ¿verdad?, de los días, de los meses, de los años, a lo mejor lo que va a tirar a la basura es toda una vida. Y cuando esta persona se comience a lo mejor se siente a reflexionar y a pensar qué hizo, y se dio cuenta que no fue capaz de hacer absolutamente nada, cuando reflexione, ahí va a ser el lloro. Y ahí va a ser el lamento, fíjese bien. Por eso es importante, importantísimo, fíjese, que nosotros tengamos en mente todo lo sucedido en relación a la parábola, pero llamar la atención, repito, el hecho de que el Señor no consintió esa situación, sino que la reprendió. Y es igual en la casa, pues. El hijo, fíjese bien, que no hace nada, que no estudia, que no trabaja, que no ayuda en la casa, en otras palabras, que no hace absolutamente nada, es digno de castigo. Es digno de regaño. Y esos abundan, hermanos, hoy día. De hecho, yo recuerdo que en mi tiempo, cuando estuvo en moda los hippies, ¿verdad?, que muchos se tiraron a eso, a no hacer absolutamente nada, porque la onda era paz y amor, ¿verdad? Paz y amor. Y los muchachos se tiraban única y exclusivamente a estar en las esquinas de las calles con una guitarra, ¿verdad? Y esa era la onda. Pero no aprendían trabajo, ellos no estudiaban, sí aprendían a drogarse, sí aprendían a fumar marihuana y todo eso. Pero que no les hablaran de fatiga ni de trabajo. Y muchos no aprendieron nada. Y hasta en la fecha, fíjese bien, no hacen nada. Son inútiles. Entonces, eso es de tomarlo, fíjese, bien en cuenta. Porque acá es bien claro, la cosecha del inútil va a ser una cosecha de lloro y de lamento. Precisamente por no aprender a hacer nada en la vida. Nada. ¿De qué sos vos? Nada. O a otros le dicen, ¿cómo le dicen? 7 oficios le dicen. 14 necesidades. Porque hace de todo, pero al final no hace nada. Entonces eso hay que tenerlo bien en mente. Y hay que, sobre todo en la parte del inútil, ¿verdad?, de la inutilidad, entender, fíjese bien, que puede ser todo un adormecimiento que le dure toda la vida. Y usted se puede comer toda una vida. Llegar a los 40, a los 50, a los 60 años y no hacer ni ser absolutamente nada. ¿Sí? Y eso sí, sí hay que ponerle mucha atención. Amén. Estamos aquí, Dios. Solo un ratito les pido, 1 hora, Dios, 1 hora, venga acá, por favor, aquí. Solo 1 horita. Y después van y gritan de todo allá. Pero regálenme 45 minutos. Por favor, regálenme 45 minutos.
¿Sí? Entonces, la cosecha del inútil, la cosecha del que no aprende a hacer nada, ni es ni chicha, ni es limonada, va a ser de lloro y de lamento. No sabe nada. Entonces sí es importante aprender, sí es importante buscar un oficio si no se va a dedicar a estudiar, sí es importante educarse, sí es importante capacitarse, sí es importante entrenarse, sí es importante, porque caer bajo la categoría de un inútil es cosa seria. Y repito, acá está hablando incluso del castigo eterno, pero en vida física se puede comenzar a vivir esa consecuencia, que por no saber absolutamente nada, por ser un inútil, comenzar su vida, fíjese bien, en lamentos y en puras lágrimas y en puro lloro, porque durante toda su vida a lo mejor no hizo absolutamente nada. Y eso el tiempo, mire, corre así. En cuanto uno siente ya se le fue el tiempo, ya se le fue toda la vida y ya no hay tiempo de hacer mayor cosa. Entonces yo quiero dejarles a ustedes 3 razones por las cuales es necesario huir de la inutilidad. Huir de la inutilidad. Tres razones, fíjese bien, por las cuales huir de la inutilidad. Número 1, fíjese, porque la inutilidad niega o anula las capacidades o facultades con las que Dios creó a los hombres, a los seres humanos. Las niega y las anula. Vea lo que Dios hizo cuando creó al hombre. Dice la palabra en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mire, ningún ser humano que nace sobre la tierra puede reclamar a Dios el haberlo creado inútil. Porque en todo ser humano donde está la imagen y semejanza de Dios, no puede caber la inutilidad. Cuando el amo o señor del siervo malo y negligente entregó a su talento para negociarlo, dice que se lo entregó porque sabía de su capacidad o utilidad. Y eso lo dice la palabra en Mateo 25:15. Dice, a uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro 1, a cada uno dice conforme a su capacidad. Entonces sí tenía capacidad, sí tenía, como decir en esta noche que a todos Dios nos ha dado facultades, a todos Dios nos ha dado capacidades. Fíjese que Daniel, el segundo hijo nuestro, él estudia diseño gráfico. Cuando estaba ya para entrar a la universidad, a mí me descontroló así un poco. Porque yo pensé que él llevaba la línea de una ingeniería, pues, porque le gustaba dibujar, hacer esto, hacer lo otro. Y yo dije para mí mismo, se va a tirar en una línea de ingeniería. No le gustaba así como ponerse a leer libros, no es de lectura así tan sentarse. A mí eso sí me gusta más leer. A él no le gusta leer, ponerse así en libros y no es tan así. Entonces yo dije, bueno, no puede estudiar
medicina, no va a ir a leyes, no va a ir a nada de esto. No creo, no tiene esa habilidad. Pero de repente le pregunto, o más bien tratando de ubicarlo, luego me doy cuenta que no le gusta la línea de la ingeniería. Y me dejó así desubicado. Porque entonces digo, pero entonces, ¿qué va a hacer? Si no le gusta la línea de la teoría, de leer, de aprender, y no le gusta las ingenierías, entonces, ¿qué va a hacer? Pero en mí mismo, pues, no ubicaba. Y resulta que el diseño gráfico, por ser una carrera técnica, donde ellos sacan mucho la creatividad, ahí él encajó exactamente. O sea, si alguien está ubicado con su carrera y empilado y sabe lo que quiere, es él. Porque eso es lo que le gusta hacer, crear, sacar de su mente y plasmarlo en algo. Entonces lo que les quiero decir es que todos teníamos habilidades, que de hecho no son las mismas de unos con otros. A lo mejor un papá dice, bueno, ¿cómo desearía que sacara lo de uno, de un hijo? Pero a lo mejor el hijo no va a sacar nada de uno. Pero eso no significa que no tiene habilidades. Él va a sacar otras habilidades. Pero lo que quiero decir es que a todos el Señor nos pone capacidades. A todos el Señor nos pone habilidades. Y nadie, fíjese, uno solo se puede presentar delante del Señor a reclamar inutilidad y a decirle, Señor, te olvidaste de mí. No me diste nada, no me pusiste nada ni en el cerebro ni en nada. No. Porque dice que el Señor ha puesto capacidad. Diga conmigo, capacidad. Usted es una persona capaz. Usted es una persona capaz, fíjese bien, capaz, puede echar adelante. Puede echar adelante el negocio, puede echar adelante la profesión, puede echar adelante la casa, puede echar adelante el ministerio. Usted puede hacerlo en el nombre de Jesús. Y nadie puede, repito, reclamar inutilidad o presentarse delante del Señor y decir, Señor, te olvidaste de mí. No me diste. Porque todos tenemos, fíjese, capacidades. Entonces, negarnos a desarrollar nuestras capacidades, quiero decirle que es una de las actitudes que una de las peores actitudes que una persona pueda tomar en la vida. ¿Por qué? Porque el negar nuestras capacidades o huir del desafío de hacer las cosas atribuyéndonos inutilidad es negar el diseño del Señor al crearnos capaces. Va contra nuestra naturaleza de ser. Porque todos tenemos capacidad y todos tenemos, fíjese bien, habilidades. Y mucho más cuando esas habilidades van a ser puestas para la obra del Señor. Todos tenemos capacidad. Obvio, fíjese que no nacemos con el conocimiento de lo que se debe hacer, ni con la destreza para hacerlo. Usted no nace, de hecho, aun cuando tiene capacidad, muchas veces lo que no tiene es el conocimiento ni la destreza. Pero si con la capacidad para ejecutarlas, luego que otros nos las enseñen y entrenen para hacerlas bien, cuando le ponemos conocimiento a nuestra capacidad y comenzamos a entrenarnos, nosotros podemos ser capaces, expertos en muchas cosas. Amén.
Voy a contar nuevamente otro espacio con Daniel. Yo no me imaginé que Daniel iba a ser un músico. Porque nosotros no cantamos en el baño, pues, ¿verdad? O algo por el estilo, pero no tenemos esa habilidad de decir yo toco instrumentos. A mí medio me gustó, pero nunca aprendí. Le hice traté de la guitarra sobre todo, medio, pero no nada que ver, un par de coros y ya estuvo, 1 o 2, hasta ahí nomás. Entonces yo no me imaginé que él tuviera esa habilidad con la guitarra, no me imaginé así como lo oí. Y cuando él comenzó, entonces lo primero que hizo fue que, gracias a Dios, aquí vino por un par de días el Ministerio Canción, y aquí estuvieron trabajando ellos y todo, entonces los involucraron. Cuando él comenzó a tener conocimiento, él comenzó a practicar. Pero déjeme decirle que esa práctica duraba 24 horas al día. Porque Daniel en la casa va todo el día tocando guitarra, todo el día cuando inició. Pero fíjese que conforme él fue practicando, fue adquiriendo habilidad. Entonces muchas veces nosotros decimos no puedo y de alguna manera nos negamos al aprendizaje. Pero cuando usted comienza a conocer algo y comienza a practicarlo, ahí es cuando se va desarrollando y va sacando usted el potencial. Pero si usted siempre se queda, ¿verdad? De lejos, ¿verdad? Deseando, ay, cómo me gustaría cantar como es, cómo me gustaría tocar, pero usted nunca inicia, entonces nunca va a hacer nada. Usted tiene que atreverse a hacer algo. Y conforme lo va conociendo y lo va practicando, usted puede ser un experto en eso. Pero a eso es lo que nosotros le decimos, ay, cómo quisiera ser. Y yo le digo, sí puede serlo. Porque si comienza usted, fíjese, a conocer mejor lo que tiene que hacer y a practicarlo, pues a lo mejor, mire, usted llega a ser alguien grande en lo que tiene que hacer. Pero nosotros nos descartamos porque no tocamos como aquel. Pero no sabemos que dentro de nosotros ha sido sembrada una semilla de capacidad, con dones, con talentos, y que cuando llegue el conocimiento se activa a lo mejor el deseo y la práctica nos hace buenos en aquello que queremos hacer, fíjese. Entonces no nos neguemos a eso, sino trabajemos. Algo importante que necesitamos siempre recordar en la vida, óigase bien, es tener toda una apertura para aprender de otros. Aprender. Dice que los discípulos del Señor fueron abiertos a aprender. Aprender, dice en San Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Mire, como también Juan dice, enseñó a sus discípulos. Entonces, una manera de desarrollar y sacar adelante los dones es aperturándonos a que otros nos enseñen. Y cuando nosotros comenzamos a practicar aquello, ahí se desarrollan nuestros dones y nuestros talentos. Entonces siempre usted tenga apertura para aprender. Aprender, diga conmigo aprender. Hay que aprender. Hay que permitir que a otros nos enseñen, fíjese. Y eso nos va sacando adelante. Muchas veces cuando nos dicen de aprender, nosotros no queremos. Lastimosamente, o sea, nuestra cultura está llena de toda una comodidad.
Porque entre enseñar, entre recibir una enseñanza, estar en un aula y ver la televisión, ¿qué creen ustedes que eligen los salvadoreños? Correcto. Hay más comodidad, no hay fatiga, no pienso mucho. Ya me dan el plato servido solo para que me ría. Ja, 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 ja. No tengo nada que hacer. Pero los discípulos le dijeron al Señor: enséñanos. Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a orar. Así comenzaron los discípulos, diciéndole a su maestro: enséñame, Señor. A lo mejor usted necesite de algo. Mira, enséñame. Enséñame. Así va a comenzar. Y a lo mejor inicialmente no lo haga todo bien, pero conforme vaya practicando, usted se va a volver un experto en lo que hace. Entonces muchos les dicen: mire, predique. Dice: no. ¿Y qué hay que hacer para volverse más seguro a la predicación? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tiene que hacer? Predicar. Predicar, hacerlo. Y conforme se va haciendo, entonces uno va adquiriendo mayor habilidad. Entonces una de las cosas para huir de la inutilidad es: no se niegue ni anule las capacidades que Dios ha puesto dentro de usted. Porque usted, fíjese, del Señor trae, o sea, un chip tal cuyas capacidades son suyas de parte del Señor. Amén. Entonces eso es importantísimo. A mí la parte humana sí me pone en reflexión, porque como es toda una riqueza la que el Señor pone, y cuando uno mira desarrollarse a las personas, uno se queda admirado. Entonces yo no sé, digo yo no sé ante quiénes grandes estoy. Porque cuando estos muchachos, estos jóvenes comiencen a perfeccionar sus dones, sus talentos, van a ser grandes. Fíjese. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto dones, ha puesto capacidades, ha puesto habilidades. Y eso es lo que uno, pues en el caso mío, a mí me gusta eso. Esto cuando se va desarrollando, va creciendo, pero qué cosa más bonita. Qué cosa, o sea, más interesante, fíjese bien esa. Pero veo también lo otro, que el miedo, que los temores paralizan la vida de las personas. Y muchos con grandes dones, con grandes talentos, guardados, enterrados, así como el siervo inútil, hacen eso y no sacan su potencial. Cuando la vida es para sacar el potencial. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a aquella higuera que no había dado fruto? Dice que se molestó también, porque fue, dice, a comer de la higuera y no tenía higos. Eso le molesta al Señor. Como quien dice: no desperdicien lo que yo les he dado, lo que he puesto dentro de ustedes, sáquenlo. Sáquenlo. Y fíjense que esto repito, por eso me preguntaba, ¿cómo fue el castigo? Para que pensemos qué tan molesto estaba el Señor. Si hubiera sido algo superficial, que no valía la pena, Él no hubiera ni siquiera castigado el amo o Señor. Pero como se trataba de algo tan delicado como eran los dones y talentos, las capacidades que había puesto en su siervo, entonces lo amonestó y lo castigó. Porque el sacar nuestros dones, nuestros talentos, fíjese, no es una opción, es una necesidad. Porque quien no lo hace niega las capacidades y el potencial que Dios ha puesto dentro de él.
Fíjese usted. Entonces, número uno. Número dos. Porque la inutilidad tiene la capacidad de apartar de nosotros los propósitos del Señor para nuestra vida. Fíjese usted. Cuando el siervo inútil eligió esconder los bienes de su Señor antes que decidir esforzarse y usar sus habilidades para negociarlos, no solo eligió consentir su miedo, su comodidad, sino se apartó del propósito de su Señor. Por eso fue que el Señor reprendió al siervo y lo hizo ver que podría haber tomado otras opciones para llegar al resultado deseado por su Señor. Y dice que respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Eso significa, fíjese, que los deberes son responsabilidades que se nos delegan, no para decidir nosotros si las vamos a hacer o no las vamos a hacer, sino se nos delega para que lo hagamos. Fíjese. Entonces, cuando el Señor nos manda a predicar, cuando nos manda a dar testimonio a otros, Él no está como consultándonos si queremos o no hacerlo. Vayan a hacerlo. Y Él espera que traigamos resultados. ¿Cuál era el consejo del apóstol Pablo a Timoteo? Fíjese, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiero decirles que un don no avivado es un don muerto. Porque dice: avívalo. ¿Verdad? Y el que no ha sido avivado está muerto. Entonces, caer en la inutilidad, negando en nosotros las capacidades o habilidades que el Señor nos ha confiado, es como hacernos morir o enterrarnos antes del tiempo. Una persona inútil no muere cuando todos mueren, sino muere cuando elige enterrar sus talentos y sus dones, porque ya no hay más que hacer en la vida. Y solo se sienta a esperar que la muerte llegue porque no hay que hacer nada. ¿Qué lo mató? El que no esté aprovechando sus dones y sus talentos. Cuando alguien dice: yo no sé qué hacer en la vida para mí no tiene sentido, lo que está diciendo es que a lo mejor no ha sido capaz de descubrir sus dones, sus talentos, y que por lo tanto la vida no tiene sentido para él porque no haya qué hacer, porque no se descubrió a sí mismo en lo que es bueno. Pero el que descubre, mire, sus dones y talentos, encuentra una razón por la cual vivir. Escuchando a Marcos Witt, dice Marcos Witt, cuando él narra toda la historia de sus 25 años de ministerio, dicen algunas ahí, fíjese, dice que cuando yo recibí, dice, este canto, dice él, en el baño estaba, dice, y allí dice, comencé a cantarlo. Fíjese, el que tiene dones y talentos no puede estar en la inutilidad, porque como es un don de Dios, talentos del Señor, mire, en donde quiera lo mueven, en donde quiera lo hacen trabajar. No puede estar en la inutilidad, no puede estar en la comodidad, siempre está pensando. Fíjese. Entonces cuando no descubro mis dones, pierdo el propósito del Señor. ¿Por qué? Porque no encuentro qué hacer en la vida.
Entonces esa es otra de las razones. La inutilidad nos va a apartar del propósito de Dios. No tenemos nada que hacer. No tenemos cómo servirle al Señor. No tenemos cómo. Pero cuando una persona está encendida en todo lo que el Señor ha puesto en ella, siempre anda pensando en algo. Sus dones, sus talentos no lo dejan estar sin hacer nada. Y tercero, porque la inutilidad nos robará la satisfacción de la vida. Los siervos buenos y fieles, mire, vivieron la satisfacción de saber que su esfuerzo o sacrificio personal había cubierto la medida de aquello que su Señor esperaba de ellos. Fíjese. Yo me imagino que cuando estos siervos escucharon de su Señor, ¿verdad? Bien, buen siervo y fiel. Wow, ellos se sintieron orgullosos. Yo no sé si usted ha vivido la experiencia de sentirse orgulloso, ¿verdad? Cuando le dicen, este fulano de tal, mire, oh, cómo nos inflamos, ¿verdad? Cómo no se han de ver inflados, mire, los siervos buenos y fieles. Pero se inflaron con justa razón. Porque cuando se ha hecho un esfuerzo, un sacrificio, mire qué bonito es que le reconozcan lo que uno ha hecho. Y el Señor no se los negó. El Señor viendo, ¿verdad? Porque el domingo mirábamos eso. Digo, ¿sabes qué, Señor? 5 me diste, pero mira, aquí tenés otros 5. Y el otro, Señor, 2 me diste, aquí te tengo otros 2, satisfecho de lo que habían hecho. Pero cuando no hemos hecho lo que nos toca, ¿qué queremos? Esconder, ¿verdad?, la cabeza en el hoyo, en la tierra, para que nadie nos mire. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza de lo que hicimos, de lo que no hicimos. Entonces dice que la satisfacción es la forma en que el corazón y la mente nos retribuye, fíjese bien, nos retribuye gozándonos, alegrándonos, contentándonos, sintiendo un orgullo sano. Cuando la experiencia personal es la de haber hecho las cosas bien, así como cuando hacemos las cosas mal, se levanta dentro de nosotros la culpa, el remordimiento, la tristeza. La satisfacción produce todo lo contrario, nos alegra el corazón. Nos sentimos bien. Mire qué momento tan especial se vive internamente cuando a lo mejor su papá o su mamá o su líder, su jefe, su maestro puede decir de usted, bien, buen siervo y fiel, lo hiciste bien, qué bueno, te felicito. Y uno levanta su cara, ¿verdad? No la esconde, sino que la levanta. O a lo mejor digan, mire, ¿verdad? Y el primer lugar de la promoción es, oh, qué cosa más bonita. Cuando se recompensa el esfuerzo de un alumno, de un empleado, cuando dicen el mejor empleado del mes es fulano de tal, y ay, uno no hay a dónde poner la cara, pues. O a lo mejor los medios, ¿verdad?, de comunicación en grandes letras digan nuestras felicitaciones a. Pero eso no se gana, fíjese, en la comodidad. Eso no se gana en la inutilidad. Eso se gana en el esfuerzo productivo que nosotros hacemos. Por eso dice la palabra de Dios que todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo para el Señor. Estamos en la casa para el Señor. Estamos en la escuela para el Señor. Haciendo todo con excelencia, como para el Señor. Entonces el Señor Dios Todopoderoso desea entregar a cada uno los mejores reconocimientos, fíjense.
Y eso es lo que debemos anhelar, lo que debemos desear. El apóstol Pablo dice que imaginaba él cómo sería todo lo que Dios tenía para entregarle, para reconocerle a él por su trabajo. Fíjese. Y dice que Timoteo, o Pablo decía a Timoteo, mire, porque yo, dice, ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Como quien dice, mire Señor, ya en mi día se me llegó. Pero oiga bien lo que dice. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y para mí esta expresión, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Creen usted que era de un hombre derrotado? ¿De un hombre qué? Satisfecho de lo que había hecho. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En otras palabras, Señor, hice lo que me mandaste a hacer. Y mire luego lo que decía, dice, por lo demás, Pablo sabía que ante el buen esfuerzo, que ante el buen sacrificio, que ante una vida productiva, tenía una recompensa de parte del Señor. Y él dice lo siguiente, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Mire, reconocimiento, galardón, recompensa de parte del Dios Todopoderoso para el esfuerzo de un hombre. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Él es juez justo. Uno de repente dice, ¿y aquí quién me reconoce mi trabajo, Dios? El Señor lo reconoce, porque dice que Él es juez justo y Él pagará a cada uno conforme, dice, su esfuerzo. Y ahí es donde le agrega a Él lo que le quiere agregar, porque al final el reconocimiento y la recompensa es de Él. Él elige lo que nos va a dar. A lo mejor el esfuerzo no sea así tan, pero dice, Él es el que recompensa, Él es el que remunera, Él es el que da. Y cuando Él da, como Él es grande, no puede dar cosas pequeñas. Te da lo mejor de Él. Y ya veíamos que el gran premio, ¿verdad?, que le dio a los siervos buenos y fieles, dice que fue el ¿qué? ¿Se recuerdan? El gozo de su Señor, que es lo más lindo, ¿verdad? Entra, dice, el gozo de tu Señor. Entonces terminamos, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y mire, y no solo a mí, no solo a mí me la va a dar, dice, no solo para mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, esto no es el pensamiento de una persona improductiva. Esto es el pensamiento de una persona que produjo para el Señor. Entonces la cosecha del siervo inútil es de lloro y de lamento, pero la cosecha del hombre productivo es el gozo del Señor. Y esa es una paga excelente que el Señor envía, fíjese bien, para todo aquel que no solamente está esperando ver las bendiciones del Señor, sino también se levanta para hacer, para producir, y a ese el Señor lo premia con su gozo. Amén. Entonces, recuérdese usted, si usted se tira a la inutilidad, un día se va a acordar de esta prédica.
porque va a estar llorando y se va a estar lamentando de lo que fue su vida. Pero si usted se levanta a la productividad, usted va a compartir juntamente con todos los que produzcamos el gozo de nuestro Señor. Amén. Puesto de pie, hermano. Entonces hay que huir de la inutilidad. Hay que huir de todo lo que produzca nada, porque somos productivos en el nombre del Señor. Hay que producir, hay que hacer la obra de Dios. Hay que ir, hay que ganar, hay que invitar a otros, hay que traer a otros. El Señor premiará a aquel que se esfuerce en su obra. Y en la vida se va a encargar de recompensarle. ¿Por qué no oramos? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos tu ayuda. Suplicamos tu bendición, Dios eterno, para la vida de todos los que estamos en este lugar.